Bendiciones, aquí estamos nuevamente, agradecidos al Señor por una nueva semana que nos da. Amén. Y contentos de poder llegarnos a usted donde quiera que se encuentre, a la hora que sea, que pueda estar viendo a través de YouTube o directamente la programación. Siempre manteniéndonos en contacto, compartiendo algo de la palabra de Dios y dejándole saber también a la vez las actividades que tenemos. Amén. Aquí está mi esposa comiéndose un caramelo. Para los dos. No, estaba comiendo una almendra. Oh, era una almendra. Pero damos gracias a Dios que es otra semana más, después de resurrección, celebraciones preciosas que se dieron en la semana. Y dando gracias al Señor porque el trabajo sigue, el trabajo no se detiene. Entonces, fin de semana, queremos recordarles que estará con nosotros el profeta Nehemías Santiago. Él va a venir con su esposa a ministrar. Entonces, los eventos son específicos. El sábado a las 5 de la tarde estamos orientando ese servicio hacia líderes, pastores, los de la casa, todos los de la casa, pero aparte de eso hemos abierto a cualquier congregación, cualquier pastor que quiera asistir con su esposa, un grupo de sus líderes. Pues estamos creando un área de, como dicen, el VIP, donde pueden ellos estar más cerca de la administración. Y llámenos al 305-884-4000, que es el teléfono del ministerio. Nosotros hacemos todos los eventos gratis, entrada libre. Claro, sí. La idea que tenemos siempre es poder hacer asequible a todo el que quiera, que no se pierda la bendición del Señor por un precio que pagamos. Exacto. Creemos que cualquier gasto que se tienen, son inversiones que se hacen en el reino, en la vida de la gente y sobre todo en la edificación del reino. Amén. Y como estamos invitando a los pastores para que sea de bendición para ellos, los pastores del área, o si usted ve esto en otro lugar y puede llegar hasta aquí, la dirección de la iglesia, usted la puede mirar en la página web, que es la iglesia, lagloriadedios.org. Así que usted busca ahí la dirección, la pone en su GPS y llega. De todas maneras, se la puede decir, 441 East 12 Street en Hialeah, 33010. El sábado a las 5 de la tarde y el domingo cada cual va a su iglesia, como es lógico. Nosotros lo tendremos en los dos servicios a las 9 de la mañana y luego a las 12. Lo pusimos a las 12 porque el varón de Dios siempre ministra, se toma su tiempo. No queremos que nada se haga apresuradamente, sino que el tiempo que Dios le permita predicar y ministrar, pues que lo haga con toda confianza. Así es. Así que están todos invitados, obviamente, y la cosa sigue todavía, ¿no? La cosa sigue porque el 28 de abril, para la gente de la casa, o si usted también dice no tengo servicio en la iglesia, quiero asistir, el doctor Jimiro Feliciano, él es el tesorero del distrito de FMD, de Florida Multicultural District, y él va a estar con nosotros dándonos algunas orientaciones sobre cómo ahorrar, cómo las finanzas de un creyente deben de representar el reino de Dios. O sea, cómo es que nosotros podemos prepararnos para una eventualidad en nuestra familia, sobre el retiro, algunas cosas que él tiene muy buen conocimiento, cómo invertir en lugares seguros. Así que él estará con nosotros la noche del viernes 28 de abril, viernes a las 8 de la noche. Y el sábado estará luego ya más privadamente con los líderes de la iglesia local. Amén. Esto también, estamos viajando para Medellín. Rogamos las oraciones, siempre nos hacen falta. Amén. Estaremos 3 días en el Congreso de la Iglesia Internacional de la Gloria de Dios en Colombia. Amén. Así que estaremos allí en Medellín celebrando junto con los pastores Gilberto y Nerina y otro pastor americano que viene de viaje, no recuerdo el apellido, pero bueno, vamos a estar allá. Chequen nuestras páginas sociales porque en nuestro Facebook está el anuncio de que ellos han publicado, porque es un congreso de varias congregaciones, varias iglesias
de nuestro ministerio que se reunirán en Medellín y ahí estaremos. Así que si ve este programa por allá, por Medellín, pues acérquese allí. Todo lo que se hace, todo lo que hacemos, lo hacemos con la idea de edificar el reino de Dios. El reino ha sido anunciado, iniciado, establecido y algún día será un reino literal. Mientras tanto, pues es un reino que se aposenta en el corazón del creyente. Hay mucho que hablar sobre esto, pero la idea de todo lo que hacemos es edificar, afirmar, hacerlo que las personas creyentes puedan ser gente que puedan aguantar, resistir, perseverar y toda una gama de vocablos que podemos utilizar con el fin de ver la obra de Dios avanzar. Ver el reino expandirse, y estamos para eso. Creo que todos los ministerios que aman a Dios estamos para eso. La visión global, vamos a ponerla así, es edificar el reino, un alma a la vez. Dios no es tanto un Dios de multitudes, Dios es un Dios de individuos. Cuando Dios mira, sí, Él ve las multitudes obviamente, pero Él se fija en el individuo. Por lo tanto, no piense usted que usted es una persona que se pierde en un océano de gente. No, usted está señalado y Dios está interesado en usted y, como se dice con frecuencia, un alma a la vez. Uno a la vez se edifica el reino de Dios y nosotros pues simplemente somos los edificadores, como dice el apóstol Pablo. A la vez que somos edificados, también aportamos, apoyamos, servimos a Dios para hacer juntamente con Él, que es el perito arquitecto, podamos ser también edificadores de su casa y de su reino. ¿Cómo se edifica el reino? ¿Cómo yo me convierto en un edificador? Pues hay varias maneras. Yo apunté 3, en realidad son 4, pero estas 3 abarcan, por así decirlo, otra multitud de ellas que hacen que la obra de Dios siga adelante. No solamente que permanezca, sino que crezca. La naturaleza del Espíritu Santo que mora en la iglesia del Señor es una naturaleza expansiva. Es como una bomba, la bomba atómica, que una vez que explota, eso se expande y no hay quien la pare. No tiene fin. Eso pasa con la iglesia del Señor. En los lugares donde el enemigo, el gobierno, el diablo, quien sea, ha tratado de parar, no ha podido. Matas a la gente y la gente que ve cómo los matas se convierte. O sea, no hay manera de parar esto. Lo único que puede pararlo es nuestra indiferencia, nuestra apatía, nuestra falta de celo por la obra de Dios, pero ese no es el caso. Queremos hablar o comentar de convertirnos todos nosotros en edificadores del reino. Número 1, se edifica el reino orando. La oración cambia las cosas. Todavía funciona, todavía sigue siendo efectiva, sigue siendo un medio por el cual nos allegamos a Dios en certidumbre de fe para presentar las peticiones, presentar todo, porque todo, Dios conoce todo. No nos acercamos a Él para pedir solamente, pero le oramos para comunicar lo que hay en nuestro corazón, los planes que tenemos, ponerlos ante Él para su aprobación, todas las cosas, porque la oración es un método que abarca muchas cosas y está en el corazón de Dios. Y a veces nos pareciera que la oración nuestra no va a hacer una diferencia. Pero como decía el pastor hace un ratito, somos individuos. Dios ve al millón de personas, los millones y millones de creyentes, pero te ve a ti y me ve a mí y me escucha a mí y te escucha a ti. Cuando tú oras, piensa, dice que el que ora a Dios crea que le hay. Cuando te acercas, y parte de esa edificación es la oración de todos, uno por acá, otro por allá. Por eso la Biblia nos manda orar los unos por los otros. Porque es lo que más necesitamos. A veces hay otras maneras de actuar o de orar, pero la oración ha sido básica, ha sido un fundamento en la vida cristiana.
tener comunión con Dios. Hay quienes oran más, hay quienes oran menos, pero la idea es mantener siempre, como digo yo, el cable enchufado. Así es. Hay que estar enchufado constantemente en las cosas del Señor, porque si no los enchufamos con Él, probablemente sea el mundo o el enemigo o la carne la que se enchufe. Sí, nuestra propia vida se va enfriando. Totalmente. Entonces no podemos, hay que orar y debemos ser personas que mantienen algún tipo de relación con Dios. Yo me acuerdo cuando yo no sabía orar, Anita, y entonces me juntaba con uno que oraba a gritos y no paraba, se metía 1 hora y no paraba el tipo. Yo en 2 segundos ya le decía a Dios, no sabía qué decirle. Y dijo, no, yo me voy a pegar a este hombre. Y yo recuerdo que él empezaba a dar gritos y decía, Padre, tú que estás allá y nosotros acá, nosotros que somos gusanos. Yo decía, llevarás razón, somos trapos de inmundicia. Yo decía, era un estilo de oración un poquito sí, derrotista. Sabes que me llevó tiempo aprender a orar y entender que Dios no está acá y allá arriba y yo acá abajo, no. Sino Dios está aquí. Eso, que no soy ningún gusano ni ningún trapo de inmundicia, que soy un hijo de Dios que puede acercarse a Dios con toda la confianza. Hemos sido redimidos y me llevó tiempo aprender entonces a orar correctamente. Amén. Y Dios que conoce los corazones, pues me imagino que se ríe así un poco cuando nos ve a nosotros en nuestra ignorancia hacer cosas que en realidad no tienen nada, absolutamente nada que ver. Dios nunca me vio como un gusano ni un trapo de inmundicia, me vio como un hijo amado, querido, único. Y de hecho, cuando uno es recién convertido, Dios como que te trata así en bandeja de oro, porque dice, quiero que te mantengas conmigo siempre, que no quiero que te vayas. Y pasa por alto un montón de cosas. Sí, no, y nos va concediendo cosas que nosotros ni le hemos pedido. Ya después, cuando crecemos, nos dice, espérate, ponte un poquito más serio en esto. Y no se canse de orar. Y no ore quejándose, no sea así, porque yo pienso que cualquier creyente debe estar infinitamente agradecido al Señor. Él no tiene ninguna deuda con nosotros. Nosotros sí tenemos deudas con Él, impagables. Por eso aceptamos por la fe y la gracia de Dios en Cristo Jesús todo lo que nos da, porque en realidad nosotros no podemos pagarle al Señor nada en absoluto de todo lo que Él ha hecho, hace y seguirá haciendo a nuestro favor. Entonces, Pastor, la oración de edificación, ¿cuál sería? Porque yo oro por mí, oro por mis necesidades, pero ¿cuál sería una oración dirigida específicamente a la edificación? La oración es cuando se hace para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, no solamente en mi vida, sino en la vida de otros. Orar por la salvación de las almas, por la salud de la iglesia, para que el Evangelio sea predicado, para que Dios se manifieste, para que Dios sea glorificado en todas las cosas. Para que Dios dé palabra a los siervos que de Dios que están Dios acá, se revele en la vida de todo el mundo, tratando, porque ese es el sueño de Dios. Nosotros todos tenemos sueños, ilusiones, pero en realidad estamos aquí para cumplir los sueños de Dios. Y dentro de los sueños de Dios están los nuestros también. Pero queremos ser instrumentos en cumplir el deseo de Dios, que es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y presentar ante Dios estas cosas es esencial. La oración edifica el reino de Dios, edifica las vidas, edifica a la gente, edifica a nosotros mismos los primeros. Entonces debemos de mantener, como dije, un mínimo de relación con Dios. Y orar por los pastores, las congregaciones, exactamente. Que haya salud en sus corazones, no solamente física, sino ese anhelo de seguir hacia adelante, apoyarnos los unos a los otros. Eso es una relación de edificación, porque como usted ve, cuando se ponen los ladrillos, se echa ese pegamento para que esos ladrillos se mantengan juntitos
y podamos seguir haciendo el edificio para el Señor. Piedras vivas, un edificio espiritual para el Señor. Amén. Bueno, otra manera de edificar el reino es dando. Dando. Soltando el billete. Porque la proclamación del Evangelio es gratis, no se cobra por eso. Amén. Pero poder llevar el Evangelio a las vidas, a las personas, poder sostener la vida de un ministerio, la vida de aquellos que llamados por Dios nos dedicamos a esto, y la Biblia dice el que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. O sea, hay muchas razones para entender que dando tus recursos económicos es una forma de edificar el reino. Amén. Hay cosas que necesitan dinero. Todos necesitan recursos. Todos. Esta transmisión que estamos nosotros dando necesita recursos. Por ejemplo, nosotros, nuestra iglesia es misionera. A mí Dios me ha dado un corazón de ayuda y de apoyo a todo el que puedo. Entonces yo veo necesidades. Y cuando veo necesidades, yo no quiero divorciarme de ellas, no quiero simplemente aislarme. Mira para un lado. Hago lo posible para suplir esas necesidades. Si hay que comprar un terreno. A veces un poquito más, otras veces un poquito menos, pero siempre tratamos si hay que comprar bloques, si hay que comprar láminas de zinc para el techo, si hay que poner el piso, si hay que comprar una moto o comprar un automóvil porque es necesario. Todas esas cosas las consideramos y en la medida en que nosotros podemos, pues apoyamos. Y eso damos. También edifica el reino. El dar lo aprendemos de Dios. Amén. Nadie nace dando, Anita, todos nacemos tacaños. Dice cuando un niño nace con los puños cerrados. Así mismo es. Y algunos mueren con los puños cerrados también, de pura tacañería, no. Dios no quiere eso, de hecho dice que ningún avaro o tacaño estará en su pueblo. No haya. El pueblo de Dios siempre ha sido orientado a la generosidad, al dar. Hay que edificar un tabernáculo. Moisés, dile al pueblo que suelten esto, suelten billetes, suelten oro, suelten plata, que suelten cobre. La mujer en esa época dieron sus zarcillos. Exactamente. Y edificaron hasta que ya Moisés le dijo no traigan más, porque ya nos sobra por lo que tenemos. Que bueno, esto la Biblia habla de aquellos que con corazón voluntario le dan a Dios. Y damos no solamente dinero, porque a veces siempre se nos va a la mente directo. Hemos hablado de dinero, estamos hablando de recursos financieros, pero a veces es dando también tu tiempo, hospitalidad. Eso es una de las cosas que hace tanta falta a veces en el reino de Dios. Cuando una persona tiene un espacio, como decía el Señor, si tienes 2 mantos, si tienes, da uno, porque hace falta que esa otra persona esté cubierta. Bueno, ¿sí? Pero nos queremos concentrar en dar financieramente. En las finanzas. Nos queremos concentrar en las finanzas. ¿Por qué razón? Porque luego vamos a tocar la otra parte que tú estás tocando. Y no me puedes adelantarte. Pero dando. Dando, había un refrán en mi tierra que dice, a Dios rogando y con el mazo dando. No es bíblico eso, no lo siga. No lo haga. Pero lo que es la generosidad en cuanto al dar, en cuanto a hacer una inversión, porque lo que damos en el reino es una inversión que hacemos, es una siembra. Así es. No queremos abusar de la figura del lenguaje, porque alguien dijo, ya los pastores se han convertido en ingenieros de agricultura. ¿Cómo es eso? Sí, porque todo el mundo habla siembra, ¿no? Pero es una gran verdad. La siembra es lo que produce la cosecha. Así es. Y el día que yo dejo de sembrar para el reino, estoy ahogando la cosecha futura. El futuro de una persona consiste en ser un sembrador. Económicamente hablando, ser un sembrador. Y algo en un terreno obviamente fértil, como es el reino de Dios, el pueblo de Dios. Habrá otros lugares donde uno hace inversiones, pero no son seguras, no se garantizan. Lo que se hace en el reino de Dios es seguro. Jesús dijo, todo el que pierde padre o madre o whatever,
tendrá 100 veces más en el reino y la vida eterna en el siglo venidero. De manera que hay promesas de Dios para todo aquel que invierte los gastos, los costos. Sí. Y hemos dicho muchas veces que $1 no sea obstáculo para la salvación de un alma. Amén. Hay que predicar el Evangelio. Así es. Hacerlo, el mensaje es gratuito, pero el hacerlo requiere inversiones. Si hay que tener un lugar, hay que pagar una renta, hay que hacer todas esas cosas, ¿no? Todo eso. Si queremos ir a las misiones, si queremos ayudar a otros que no tienen recursos, todo eso requiere la inversión y el poder dar del pueblo, de la gente. He visto algo, Ani, que el pueblo más pobre a veces es el que más da. El que más da. Amén. Es increíble, esto es increíble. Cuando hay un proyecto de Dios, por ejemplo, a veces nos ha tocado apoyar, a veces nos ha tocado orientar. No te voy a dar, este viaje no te voy a dar, pero puedes hacer esto y esto y esto. Hay otras maneras de que tú produzcas los propios recursos que necesitas. Porque esa es la idea en las misiones, que la iglesia sea autónoma, sea autosostenedora. Exacto. Que no esté dependiendo siempre de la fuente, pero a veces hay que hacerlo y tenemos que seguir haciendo así. Es bonito porque apoyas hasta que ya se sostiene a sí mismo. Es como cuando nace una criatura, uno la atiende hasta que ya esa criatura puede barajarse por sí misma. Cierta edad y ya se va. Exactamente. Bueno, así es con todo, es ley de la vida. Yo digo, por ejemplo, hay un pasaje en la escritura, en la epístola, que el que no quiera trabajar, que no coma. Sí. Y porque Dios es enemigo del vago. Amén. Del oportunista, de la persona que es, no sé, es una abusadora, es un piojo, una chinche, una pulga, que se alimenta, es un parásito. Exacto. Que se alimenta de lo que otros del producen. Esfuerzo del otro. Del esfuerzo de otros. A Dios no le gustan esas cosas. Nosotros somos productivos, debemos de llevar fruto, y fruto cuanto más mejor. De manera que edificas el reino cuando das, y aprendemos a dar de Dios. Amén. De tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿qué es lo que no dio? Y luego más tarde Pablo dice, si siendo enemigo nos dio a su Hijo, ¿cuánto más no nos dará todas las cosas por amor de su nombre? Efectivamente, aprendemos de él, tratamos de imitarlo en esta área. Pero bueno, la tercera manera de edificar el reino es sirviendo. Amén. Orando, dando y sirviendo. Aquí es donde entra lo que decía Anita hace poco, de que no se trata solo de dinero. Hay que servir, definitivamente apoyar. Esto es un trabajo de equipo. Así es. Esto es un trabajo y se ha conocido esto desde el principio, que cuanto más personas involucradas en una empresa, más Mejor probabilidades de éxito va a tener esa empresa. Más producción. Entonces esto requiere que haya pertenencia en la vida de una persona y que sea una persona que se involucre, no importa. Siempre, oye, esto siempre, y no es nada nuevo, es algo viejo. Jesús lo dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Orar al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies. Amén. Siempre hace falta personal para trabajar en la obra de Dios. Amén. Siempre. En todos los ministerios. En todas las áreas. En todas las áreas a veces nos cansamos de decir, necesitamos esto, necesitamos a alguien para esta otra línea. Y a veces hay gente, gente que tiene un concepto equivocado. Quieren predicar y quieren salir, no han ganado nunca un alma, no han evangelizado en su vida, no han invitado a nadie a la iglesia. Pero quieren predicar, quieren púlpito, se piensan que el púlpito, no sé, es lo que puedan ver allá. El púlpito en realidad es un privilegio, es una responsabilidad enorme. Pero si quieres púlpito, comienza por ganar las almas, por llevarlas, por limpiar los baños, por cuidar niños. Claro, mami, hay un montón de cosas que hacer. Ir a las calles. Y ahí, yo digo siempre, es en
en la arena, no en las gradas. En la arena es donde se torea el toro. Ahí es donde aprendes a descubrir y desarrollar dones. Así es. Dones que no sabías que los tenías. Porque estás sentado en una silla sin hacer nada. Y todos tenemos dones. Todos podemos hacer algo. Todos. Ponte a servir. Si tú eres de esas personas que no ha servido, que nunca lo ha hecho, que lo sabe, olvídese de eso. Hable con alguien allí en el lugar donde está y dígale, quiero servir, quiero trabajar en la obra de Dios, quiero hacer algo. Y si no le dicen nada, hable conmigo, que yo tengo donde ubicarlo. Claro. Siempre va a hacer falta personas. Sirviendo se edifica el reino. Trabajamos unidos, juntos, con un propósito. Unos en una cosa, otros en otra. Y cuando tú sirves, esto lo digo por la experiencia propia, le empiezas a descubrir cosas que tú pensabas que no servías. Yo pensaba que no sabías hacerlo. No sabía hacerlo, yo no sirvo para eso. Pero tomé la decisión, muy buena decisión, muy acertada, de decirle que sí, siempre al Señor, aunque me temblaban las piernas nada más de pensar que me iban a poner a hacer algo. Sí, pero hay cosas que no son tan, como digo yo, tan expuestas públicamente, pero que hacen mucha falta. Yo recuerdo la primera vez que me dijeron, ore usted por esto. Ya, pero yo sé. Y era en privado, Ani, era en privado. My God, me temblaba la barbilla, no me salían las palabras, el temor escénico es muy fuerte, pude experimentar que el diablo es un mentiroso. Pero déjeme decirle a los que nos están viendo que a veces hay cosas en la casa de Dios que hacen falta que la gente las haga y no son públicas. Son simplemente detallitos que cuando usted ve que la predicación, un servicio sale al aire, hay un servicio. Hay un montón de personas detrás que no las vas a ver nunca, pero están sirviendo al Señor. Así es. A ti mismo te pasó cuando estábamos en Betania, en la iglesia, estaba cocinando, simplemente era su profesión y aprovechó el Señor y dijo, lo voy a usar en ese talento precioso para recaudar fondos para la iglesia. Y no se veía. Y no me gustaba tampoco. No le gustó yo quería estar en el culto, en el servicio. Y eso le pasa a todo el mundo. Exactamente. Hay muchos ministerios que no son vistos, pero que son sumamente necesarios, totalmente. Ministerio de los Niños, un ejemplo. No están en el culto, hay que estar en otro edificio, en otra parte del edificio, dándoles una clase, teniéndoles una merienda, orando por ellos. Eso no se ve a veces en las congregaciones, salen los niños ya bonitos vestidos al altar a decir un versículo, pero no se sabe cuánto se demoró la maestra para que memorizara el versículo, para que estuviera aprendiendo la palabra de Dios, y esos ministerios no se ven. Los servicios no todos son expuestos al público. Exacto. Hay cantidad de trabajo que la gente ni lo va a notar, ni se va a dar cuenta. Es muy difícil que la gente valore y aprecie un trabajo que se hace en la trastienda. Pero Dios sí lo está viendo. Pero Dios lo ve constantemente. Y se edifica el reino. Es una experiencia. Yo tengo muchas experiencias, porque llevo ya 40 y pico de años, pero la verdad es que son experiencias dadas directamente por el Señor. Exacto, me recordaba, por ejemplo, cuando tú escribiste tu libro, tomaste las notas, te vino a la mente toda la inspiración de parte de Dios, pero tuvo que haber una persona que se sentó en una máquina de escribir en aquella época y escribió ese libro. Un poco después hubo una editora que tomó todas esas notas y dijo, esto no va, esto sí va, esto se quita, vamos a añadir esto. Esa persona usted ni sabe quién es, pero salió el libro. Cuando el libro salió, fue el producto del trabajo de un equipo de gente, de un montón de gente. Hubo alguien que me traducía, porque yo escribo a mano, yo no ando mucho. Por eso lo que se llama la transacción. Pero hubo alguien que lo que yo escribía a mano, lo escribía a máquina. Luego había que borrar algo para añadir. Bueno, eso es la edición. Es un lío.
Y luego vino la editora, esa editora me tenía loco. Chequeaba todos los versículos, todas las citas bíblicas había que chequearlas, Claro, porque es un las producto palabras, si el excelente. párrafo era muy largo, ella lo partía en 2 o 3 pedazos para que fuera más corto. Y aprendí un montón de cosas. Dios bendiga esa mujer. Tenía que haber escrito más, pero no lo he podido hacer. Porque requiere tiempo y tener la cabeza concentrada en Pero eso. vamos a lograrlo. Pero se va a hacer en nombre del De hecho, el Señor. libro está en Amazon, lo puedes buscar Así ahí y adquirirlo. Ajá, y tengo como 5 estrellas allí, ¿no? Sí, hay gente que lo ha leído. Y Es le ha el sido de review. bendición. El Ha review, sido de bendición. pero eso es lo de menos. Escúcheme, vamos a edificar, vamos a Amén. seguir edificando, Amén. orando Construyendo el dando. reino de Dios. y sirviendo, Amén. construyendo el reino de Dios. Aportar ese grano de arena que solo tú puedes hacerlo. Tienes dotados dones únicos, exclusivos, que son tuyos. Dios te los ha dado a ti. Y te los ha dado a ti para que los uses en el servicio a aquel que te los dio. Amén. Ese es el trabajo de cada creyente que todos debemos de hacer. Se nos fue el tiempo, Anita. Así dice. Esperamos este sábado, Profeta Nehemías Santiago, 5 de la tarde, allí en nuestra iglesia, y el domingo, los 2 servicios, los esperamos. Mientras tanto, pues que tengan un hermoso día, un lindo día. Una gotita en inglés. Let's build the church. Eso es. Bendiciones. Bendiciones, Hasta la saludos. próxima.